¿Qué tal, amados oyentes? Qué alegría llegar una vez más a todos ustedes en este devocional. Quien les habla, Marcela Ballesteros, y prepárense porque el mensaje que Dios trae para hoy a nuestras vidas es una palabra poderosa, poderosísima, porque justamente le he llamado al devocional un poder fuera de ficción. Sí, señores, un poder fuera de ficción, y es que ese es el poder de nuestro amado Dios. Y la verdad, yo quiero decirles algo. Esto me lo ha inspirado el Señor porque pues yo veo películas de superhéroes con mis muchachos, con mis hijos. Yo creo que son pocos los que de pronto no han visto películas de superhéroes, pero conocíamos que Superman, que Hulk, que la Mujer Maravilla, todos esos superhéroes, Flash, los Increíbles y pues más actualmente los Vengadores. Así que quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes: ¿y cuál es ese común denominador de ellos? Tenían algo especial, ¿verdad? Podían volar, fuerza, control mental, elasticidad. Con seguridad, sin ese poder ellos no hubiesen sido superhéroes. Y eso pues por supuesto, lo que tiene que ver con la parte de ficción. Pero definitivamente ellos fueron héroes porque, si ustedes recuerdan las películas, las mismas personas los posicionaron en ese lugar, pues como vemos en estas, ellos combaten contra uno o muchos villanos que quieren invadir la tierra y tomar el control de la misma. Pelean por la defensa y la justicia, por defender la tierra. Hay una película que justamente se llama Transformers y allí vemos como unos vehículos que llegan de otro planeta se exponen por defender a los habitantes de la tierra de pues unos mismos seres, o sea, unos mismos pues o personajes de otro planeta que quieren venir y destruir nuestro planeta. Algo que también quiero resaltar de esas películas es que su principal debilidad y que podía ser su mayor fuerza era la confianza en ellos mismos, saber y ser conscientes del poder que ostentaban, que tenían algo especial y que ese poder era dador con un propósito y debían ponerlo al servicio del mundo entero. Y por último, su poder era limitados, sí señores, aunque pues ustedes pueden ver que a veces dicen no, es ilimitado, pero a veces necesitaban de otras personas también para apoyarse, para poder vencer, para poder ir en contra de todos esos que querían atacar la tierra. Bueno, con esta introducción pues quería presentarles este tema, un poder fuera de ficción, porque es necesario que nosotros sepamos que más allá de una pantalla chica, gigante, lo que sea, hay un poder que realmente es sobre todo poder, sobre toda imaginación, y ese es el poder de Dios. Así que oremos para darle gracias a Dios por este tiempo y para que su palabra llegue con poder a cada vida, a cada corazón que tiene la oportunidad de escuchar este devocional. Amado Dios, gracias por tu bondad, gracias porque tú, Dios, has mostrado tu gran poder desde los inicios de la creación, a lo largo, Señor, de la creación de este mundo, Dios, de la existencia. Podemos evidenciar hechos trascendentales que solamente, Dios, tú podrías hacer. Cosas, Dios, hechos que al ojo humano serían imposibles, Dios, pero que para ti no son imposibles. Para ti es posible, Dios. Hoy, Dios, te damos gracias por este tiempo devocional y te ruego, Dios, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada palabra, dirigiendo cada expresión. Y bendigo, Señor, a todos nuestros oyentes, a todo aquel que está escuchando este devocional, que lo escuchará porque quedará también allí en nuestro canal de YouTube próximamente. Así que gracias por las vidas, Señor amado, por esos corazones donde va a quedar implantada esta palabra, para que nos levantemos apropiándonos, empoderados, Dios, de
tus enseñanzas para que el enemigo de la duda, del temor, de la timidez, de la zozobra no siga gobernando nuestra mente y nuestro espíritu, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio para hacer frente a todas las situaciones, a todas las adversidades que se nos presenten en el camino. Gracias porque el poder que levantó a Jesús de los muertos vive ahora en mí. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Sí, señores, el poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí y vive en ti. Y lo encontramos en la palabra de Dios, porque ya vamos a esos pasajes, ese pasaje bíblico que nos habla nuestro Señor de esto que les estoy diciendo. El poder de Dios, un poder que no tiene límites, amados oyentes. Por favor, guárdalo en su corazón y grábelo en su mente. ¿Sabía que nuestra mente es el campo de batalla de Satanás? El poder de Dios no tiene límites. Ese poder es el poder que movió justamente a los discípulos a llevar la palabra de Dios, a iniciar la iglesia, que el evangelio de Dios se expandiera por todo el mundo. Que hoy podemos dar gracias a Dios justamente porque usted y yo somos resultado de ese poder de Dios. Pero ese poder de Dios no solamente fue allí, sino desde los inicios. Vamos a esa palabra maravillosa que Dios nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren ustedes, escuchen. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, ¿a quién? A Cristo Jesús. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y más adelante, en el versículo 11 nos dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Así que yo no sé si ustedes en algún momento, cuando estaban viendo esas películas que les comenté, anhelaron, ay, yo quiero volar, yo quiero escalar, yo quiero tener el poder de la Mujer Maravilla, bueno, no sé, el de Flash, no sé, que a veces nosotros las mujeres, o bueno, las mamás, somos como que yo soy muy rápida. Alguien en algún momento me dijo, es que usted es muy acelerada, Marcela. Entonces yo decía, bueno, sí, a veces sí, porque hay tantas cosas para hacer que pues le toca a uno aprovechar cada minuto, cada segundo al máximo, pero a veces uno, entonces con mis hijos como que yo soy bueno, y cuando ellos se demoran, yo soy como, a ver, y mi mamá, ellos dicen, ay, mami, y yo, acuérdese que yo soy Flash, así que es como que a veces anhelamos, pero ya digamos como saliéndonos como de esa ficción de las películas, esto es más espiritual, por supuesto. Las películas pues nos muestran esas actividades y ese afán de salvar al mundo, de tantas cosas que hay en él, ¿cierto? Pero mire que no escapa tanto de la realidad, oyentes, porque justamente si Dios nos ha dado un poder es por algo y es para algo, ¿cierto? La cuestión es nosotros qué vamos a hacer con ese poder. La cuestión es cómo vamos nosotros a vivenciar, a ejecutar ese poder que se nos ha dado. Porque depende de nosotros, si nosotros activamos ese poder, si nosotros lo permitimos que ese poder sea estancado. O si realmente nosotros estamos usando ese poder para que otros conozcan a Jesús, para que muchas más vidas sean cambiadas y transformadas por el testimonio de nosotros. Es que justamente muchas vidas van a llegar a los pies de Cristo. No es fácil, claro,
porque como les ilustraba, más allá de una ficción o una película, podemos darnos cuenta que el mundo está en caos y que justamente Jesús vino para darnos vida y que por su poder salvemos muchas de la condenación eterna. Pero claro, pues vienen enemigos. Como les mencionaba, estas películas hay enemigos y enemigos muy poderosos. Ustedes observan, o sea, yo sí aprovecho yo con mis hijos veo estas películas y yo les aprovecho para decir, mire, así es Satanás, así es el demonio, viene es a destruir, viene es a dañar, él no le importa nada, no le importa qué edificios bonitos, qué cosas bonitas, no, o sea, ustedes ven esas películas y entran esos extraterrestres, esos personajes de otros mundos y acaban hasta, mejor dicho, ustedes ya saben, y así es Satanás. Satanás desde un principio ha sido el principal villano de la historia de la humanidad. Y la cuestión es que él no está solo, él está con legiones, principados que quieren destruir. Cuando él entra con el adulterio, cuando entra la mentira, cuando entra el engaño, entra una cantidad de demonios a destruir la vida de las personas. No es solamente a destruir una vida, una persona, si entra un adulterio, destruye hogares y con eso viene la ruina. Pero depende de nosotros usar el poder de Dios para hacer fuerte a todas esas situaciones. Y justamente una de esas cuestiones que Satanás aprovecha para atacar nuestra vida y que nosotros debemos enfrentar con el poder del Espíritu Santo es la desconfianza. ¿Recuerdan que uno de los aspectos que resalté en la introducción de los superhéroes es que ellos tenían una debilidad que podía ser una fortaleza? ¿Y cuál era? Pues, si alguno lo recuerda, la confianza en sí mismo. Y esta nos toca verla desde las dos caras de la moneda, es decir, confianza en el entendido de tener claro quién soy, por qué estoy acá, para qué estoy, por quién estoy. O la confianza en creer que puedo hacerlo todo yo solo y no necesito de nadie, y menos de Dios. La primera está relacionada con la identidad y la segunda con la autosuficiencia. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 3 y 5, acá aparece en acción el villano de villanos, el archienemigo de Dios, Satanás, atacando la identidad del hombre y seduciéndolo para ser mayor que Dios. Pero en contraste, vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, el mismo personaje en acción se atreve a tentar al mismo Señor Jesús, pero Jesús tenía claro quién era, para qué, por qué y por quién estaba en la tierra. Así que con esto en mente vamos al segundo enemigo, el orgullo. ¡Uy! El orgullo, poderoso villano. Y en la Biblia encontramos ejemplos de personas que ostentaban un poder especial por su posición, pero no supieron darle un buen uso. Y esto trajo tragedia a sus vidas y a quienes los rodeaban. Ejemplo, Naamán, ¿recuerdan? Allí en el libro segundo de Reyes, capítulo 5, en el mismo libro, en el capítulo 21, también se nos narra la historia de Manasés, un hombre malvado que se condujo como quiso y causó destrucción para Judá y Jerusalén, lo que les decía. La destrucción no viene solamente para una persona o para un grupo, viene inclusive para ciudades y naciones enteras. Un hombre malvado que definitivamente hizo lo que quiso, y no solamente él, hay muchos ejemplos. Otro también muy conocido por la mayoría de nosotros, Nabucodonosor. En Daniel capítulo 5, versículo 20 a 22 leemos todo lo que allí muchos conocemos. Y en el Nuevo Testamento, Pablo fue un gran hombre. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que antes de ser confrontado por Jesús era un hombre orgulloso y celoso de su doctrina, que lo llevó inclusive a perseguir a los seguidores de Cristo, enceguecido a tal magnitud que consintió la muerte de Esteban. Sí, señores. La carne, ¿sí? La carne, ese es nuestro tercer enemigo, ese villano que está ahí
a veces no le prestamos mucha atención, pero wow, tremendo. Sí, la carne vemos que nos dice la Biblia, versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ah? Y en el capítulo 7, versículo 5 del mismo libro de Romanos nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas por la ley, está allí corchete, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, la lista continuaba, pero pues hubiese sido un capítulo muy largo, muy extenso. Quizás todo el libro, toda la carta a los Gálatas hubiese enfocado en solamente resaltar todas las cosas, y para que no quede margen de que no, es que como allí no lo menciona, entonces esto sí lo puede decir. No, cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y más adelante, en el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos son tan solo algunas referencias que nos ilustran cuán importante es apropiarnos de lo que Dios nos dice en su palabra para poder combatir a esos enemigos que nos impiden hacer uso del poder de Dios para hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que recuerdo esos 3 villanos, esos 3 enemigos, con seguridad hay muchos más: la desconfianza, el orgullo y la carne. Así que si logramos vencer a alguno de esos enemigos, ¿qué podríamos hacer con ese gran poder? La misma Escritura nos lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, voy a leer en la Reina Valera 1960, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que creemos que el poder que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en cada uno de los que decimos creer y recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que si logramos vencer a alguno de esos enemigos, y todos los que tengamos en la carne, en el espíritu, en nuestra mente, en el mundo, ¿qué podríamos hacer con ese gran poder? La misma Escritura nos lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, Reina Valera 1960, voy a leer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la Nueva Traducción Viviente, también me gusta mucho, la traducción dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué creemos que el poder que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en cada uno de los que decimos creer y recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas? Bueno, la respuesta nos la da la misma palabra de Dios. Vencer el temor, o como dice la Nueva Traducción Viviente, vencer la timidez. 2. Para morir a nuestra vieja naturaleza, la cual estaba gobernada por el mal, la concupiscencia, la lascivia, la mentira, la ira, el egoísmo, todas esas anteriores que habíamos leído allí en Gálatas. Y todo lo que se nos menciona, creer que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Este versículo está allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. También para callar las voces del enemigo y recordarle que está vencido. Amados oyentes, Satanás no tiene ningún poder más que el que tú y yo le damos cuando desconfiamos de lo que Dios está haciendo y puede hacer en nosotros. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y con esto podemos recordarle a Satanás, versículo 14 del mismo capítulo Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué poderosa palabra que hoy nuestro Señor nos está recordando! Y por supuesto que cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, porque muchas veces decimos, la palabra de Dios tiene poder, pero no lo creemos, no nos apropiamos de ella. Si nosotros nos apropiamos de estas palabras que acabamos de leer, que son palabra de Dios, ¿qué consecuencias veremos en nuestra vida? Si creemos, si la practicamos. Nos posicionamos como hijos de Dios. Primero, nos posicionamos como hijos de Dios, como herederos y coherederos en Cristo Jesús, pero no solamente con una esperanza eterna, sino presente, porque es que muchos dicen, no, pues es que cuando ya yo esté allá en la patria celestial, bueno, pues aquí pues me tocó vivir en esta casita, bueno, o no, no tengo casita, pobrecita y pobrecito de mí, bueno, pero ya. Allá en la eternidad tendré una morada celestial, allá en el Señor. No, es ahora que nosotros debemos llevar a la práctica esta palabra, es en el momento presente que va a afectar también en la eternidad nuestra vida, amados oyentes. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testimonio de Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué maravilloso! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, amados oyentes. El mundo quiere ver a esos superhéroes que se enfrentan con poder, con autoridad, con dominio propio, con valentía al mundo de las tinieblas. Y como les decía, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y otro aspecto importante, dar a conocer el nombre de Jesús y que muchos sean salvos. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. ¡Ay, hermosa palabra! Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermoso, definitivamente. ¿Qué otra consecuencia se evidencia en nosotros cuando nos apropiamos de la palabra? Cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, el cual es adorarle y glorificarle. Amados oyentes, cuando nos apropiamos, nos empoderamos, creemos en lo que Dios es, ha sido, es y será para nuestra vida, cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Con Él le adoramos y le glorificamos. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
¡Ay, qué palabra tan maravillosa! Isaías 43:7, Salmos 96:8-9 nos dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Para desplegar todo su poder y que no solo Egipto y el pueblo de Israel conocieran su gran poder, sino también para que le glorificaran, para que su nombre fuera conocido, pero también para exaltarle. A Dios le gusta la alabanza, a Dios le gusta la adoración. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos reconozcan nuestras cosas, que digan, o que nuestros hijos nos digan, mami, eres hermosa, eres maravillosa? ¿O acaso algún padre o alguna madre no le gusta que los hijos les digan las cosas? Que los hijos los abracen, los apechichen, le digan, mami, eres la mejor mamá. ¿Acaso no nos gusta? ¿Acaso a nuestros hijos no les gusta también recibir palabras de afirmación? Nos gusta. El problema es que a veces nos creemos entonces los más chachos porque nos dicen palabras bonitas. No. Dios es un Dios que le encanta que le alaben, que reconozcan su poder, que todo el mundo sepa que Él es el Dios sobre todos, que no hay otro superior ni igual a Él. Así que, amados oyentes, ¿qué estamos haciendo con el gran poder que Dios nos ha dado? No es ficción, es una realidad. ¿Será que el Espíritu sí puede dar testimonio de nosotros? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Las películas nos muestran una realidad, sí. No es solamente ahí, bueno, me siento a ver una película y ya terminó y chao. Nos muestra una realidad, amados oyentes. Y es el caos en que vive la gente, la desesperanza, las tinieblas. Eso no es una mentira. Actualmente lo estamos viviendo en nuestro país. Estos días han sido días de zozobra, de tinieblas, y con seguridad muchos están diciendo, ¿cuál va a ser ese superhéroe que va a salvar al país? ¿Cuál va a ser? Pero usted y yo hemos sido dotados por el poder de Dios. Es necesario que lo creamos, nos apropiemos y ejercitemos para vencer al mundo, la carne, a Satanás y sus demonios con el poder del Espíritu Santo. Si lo hacemos, podemos impactar a nuestra familia. Oh, Señor, cuánto están siendo atacadas las familias en este tiempo, parejas llenas de inconvenientes, separaciones, traiciones. Ay, Señor. Podemos impactar a nuestros compañeros de trabajo, la escuela, la universidad, en los buses, en donde estemos, amados oyentes. El poder del Espíritu Santo debe ser manifiesto porque somos visibles. Sí, señores. Por eso a veces nos dice, ay, usted no que es cristiano, porque hay algo especial en nosotros. Pero no porque ahora nos creamos más santos y entonces, no, es que usted es impío y es que usted ahora con esa tomadera y es que usted ahora no sé qué. Y se nos olvida que nosotros también fuimos así. Es con el poder del Señor que nosotros podemos empezar siendo nosotros testimonio de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Debe ser manifiesto. Una vez nuestra identidad es revelada, los ojos de quienes nos rodean nos seguirán. Y es ahí donde el nombre de Jesús es conocido y Dios glorificado. Ustedes, ahora se me ocurre que cuando estas películas, es una persona normal, o sea, en el mundo, en la tierra, normal, pero de repente se da cuenta que tiene poderes, entonces la esperanza está puesta en esa persona. Así somos nosotros, amada audiencia. La gente cree, muchos creen, aunque no nos lo digan, creen en que nosotros tenemos ahora un poder especial. Y la cuestión es que no se equivocan. El problema es que nosotros a veces ni siquiera nos la creemos. Oyentes, nuestro poder no viene de una fuerza extraña o del cosmos, como sucede en estos personajes. Nuestro poder viene de Dios, nuestro Creador mismo, y se manifiesta en nosotros en amor,
humildad, seguridad, honestidad, transparencia, serenidad, carácter. Les pregunto, ¿qué habría pasado sin un Noé? ¿Qué habría pasado sin un Abraham? Sin un José, sin un Moisés, un Josué, un Elías, una Débora, un David, un Daniel y tantos otros allí que se nos mencionan en el Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento, sin un Jesús Salvador, el héroe de los héroes. Pero ese héroe de los héroes necesitaba a otros también. Quería que otros se apropiaran de ello. Un Pedro, un Pablo, ¿qué hubiésemos sido? ¿Qué habría pasado si un Pedro y un Pablo, que convencidos del poder en el nombre de Jesús, sanaron enfermos y liberaron endemoniados? Sin los primeros evangelistas, hombres y mujeres que dieron su vida porque el evangelio de Jesús lo estemos predicando hoy sin obstáculos acá en Colombia, sin obstáculos y en muchas otras naciones, en otros lugares, no pueden hacerlo. Pero así es lo que estamos viviendo. Así que seamos esos guerreros valientes que extendemos el reino de Dios. Y termino, amados oyentes, con la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por esta poderosa palabra. Gracias, amados oyentes, por este tiempo, por escucharme. Quien les acompañó, Marcela Ballesteros, en este devocional llamado Un poder fuera de ficción.